que la tenemos nosotros también como funcionarios. Yo soy funcionario de carrera, por supuesto, concursé en la Intendencia hace 25 años. No puedo decir cuál es la política estrictamente que se va a aplicar, no la tengo explicitada con cuáles son los lineamientos para ahora, y también digo, como parte de un equipo técnico tenemos nuestra opinión, que en su momento a quien sea director, sea desarrollo ambiental o autoridad política de la Intendencia, también la transmitimos y la explicitamos y la expresamos. Los decisores políticos son otros, y bueno, digo, de todas formas, en este sentido, digo, esto ha sido nuestra forma de trabajo dentro de la Intendencia de Montevideo. De todas formas, es verdad que frente a la identificación de nuevas autoridades y la asunción del intendente y su equipo la próxima semana, en realidad en poco tiempo tendremos más explicitado. Comparto totalmente con Jorge lo que plantea, de que uno debería saber, o deberíamos saber un poco más cómo se plantea, y bueno, y con respecto a otras opiniones que tienen que ver con gente que ocupa determinadas responsabilidades, yo no voy a ser, nosotros en realidad somos parte de un equipo técnico que hemos ido creciendo, aprendiendo con ustedes, con los clasificadores, con las organizaciones, con la universidad. Hemos estado abiertos a un intercambio, trabajamos conjuntamente con el MIDES. Creo que esta propuesta que plantea el MIDES del Consejo Nacional de Políticas Sociales es un buen espacio, y bueno, y veremos cómo viene, porque en realidad todo el tema de la incineración era un tema que viene por encima de cada uno de los ministerios o de la Intendencia, viene planteado desde hace unos años, desde el gobierno central. O sea que en realidad en esto yo no tengo todos los elementos para explicitar ni clarificar a los demás. Creo que esto va a ser parte de lo que iremos discutiendo, y tenemos la posibilidad de intervenir todos como vecinos también con nuestras opiniones. Lo otro que decía Juan Carlos y Jorge, yo decía hoy que hay contradicciones, que en realidad nosotros queremos determinadas cosas, y en los hechos a veces parece que estimulamos otras. Con respecto al trabajo en la usina, que hoy se sigue dando de otra gente, en realidad, estamos haciendo todo lo posible para que otros emprendimientos puedan pasar a ocupar el trabajo con respecto a servicios especiales, grandes generadores, etc. De todas formas, los tiempos de la administración, los tiempos de negociación en esto, porque el plan de gestión de envases y la negociación que firmamos con el MIDES, la Cámara de Industria y la Dinama, era un proyecto por 2 años. Esos 2 años se terminaron en septiembre pasado, y estamos trabajando, intentando identificar claramente cosas como para redoblar la apuesta en algunas cosas, y bueno, y esto va a depender del lineamiento que haya a nivel central en la Intendencia, en lo que a mí respecta, como parte de un equipo. Ni siquiera es como dice Jorge, es decir, hay una política de gestión de residuos, hay que ver bien todas las puntas de este tema. Y lo que quería plantear es que lo que sí mantenemos el eje de intentar formalidad y apostar y favorecer todo lo que sea por el lado de la formalidad en todos los planos, todo lo que sea en términos de apoyar a cuestiones dignas, aún en las negociaciones con el sindicato, el PCNT, que hemos tenido hasta febrero de este año, no creo que antes, en noviembre, diciembre del año pasado. En realidad siempre la apuesta es decir, si ustedes están de acuerdo en proponer cuestiones que tienen que ver y mantienen esta línea de trabajo formal, lo que no queremos es abrir frente de trabajo que lo único que generan es una demanda que generalmente viene para la Intendencia, sobre todo, que en realidad nosotros entendemos que es un problema que nos involucra a todos como Estado. Por eso me parece
fundamental esto del Consejo Nacional de Políticas Sociales. No era algo como para agregar alguna opinión, pero no sé que no contesto todas las cosas. Había dos preguntas, una para Esteban, que era como las políticas dentro de largo aliento, y otra para Gerardo sobre las limitaciones de la formalidad. No sé si quieren alguno. En realidad, por lo menos en el trabajo en ley de envases, no nos planteamos que las plantas tengan que necesariamente, o sea, tengan que prescindir de los aportes del sector privado en este caso. Me parece que de hecho esa es una de los aspectos positivos. Digo, podemos discutir después todo el resto de los problemas, pero no nos parece, sí obviamente hay que apostar a una mayor productividad en el entendido de que los salarios son bajos, pero no para ahorrar aportes a nivel de responsabilidad, que en realidad la distinción no en este caso por lo menos no es un caso de responsabilidad social empresarial, es de responsabilidad extendida en todo caso, de responsabilidad sobre lo que recibe. Entonces, el problema de la productividad es un problema, pero no para superar ese tema, por lo menos desde nuestra visión. Y después está el tema de superar el trabajo protegido, y posiblemente ahí esté uno de los puntos más complicados o más interesantes también para tratar. Me parece que ahí es donde tenemos que avanzar más, digamos, de qué forma generamos esas capacidades que estamos pretendiendo generar para ese objetivo. Una cuestión interesante que no se dijo y que por ahí, y que no sé si me saltó en la presentación es, en 2015 hubo un conflicto en ley de envases, un conflicto grande, que me parece que, no voy a valorar esto desde el sindicato, pero desde nosotros fue una oportunidad bastante interesante de entablar con la UCRUZ otro nivel de negociación donde, entre otras cosas, esto estaba presente y aspiramos a poder seguir discutiendo este tema en esos ámbitos, o sea, de cómo generamos indicadores de esas capacidades. O sea, la pregunta de UCRUZ será, bueno, pero ¿a ustedes a qué están apostando? ¿No? Decíamos, el objetivo es para el IDES la generación de colectivos autónomos trabajando en este sistema. No hay duda de eso. Lo que sí vamos a tener que generar es cuáles son las medidas que tenemos que tomar para llegar a ese final. Y bueno, me parece que ahí tenemos que avanzar en trabajar eso. El tema de la transferencia de capacidades me parece que es uno de los principales problemas que tenemos en la gestión de las plantas. Sí. No sé si Gerardo quería decir algo sobre la formalización, y después Tabaré va a hablar. Me parece interesante, digamos, ubicar ahí en el plano de la discusión esta entre lo formal y lo informal, decir, y el reconocimiento, ¿no? Yo creo que políticas acerca del reconocimiento son más amplias que pensar, digamos, la lógica de lo formal y lo informal, digamos, ¿no? De alguna manera, pensar el reconocimiento en un sentido más integral implicaría, digamos, superar esa dicotomía formal e informal. Lo que me parecía que a mí me interesaba que quedara más o menos claro, que no se decreta, digamos, el pasaje de una esfera a la otra, porque tienden a reproducirse, ¿no? Y aquello que se formaliza rápidamente encuentra una zona de informalización, y es posible ampliar, digamos, y gran parte de la institucionalidad se construye siempre en ese vaivén, ¿no? De alguna manera ahí el punto central me parece que lo tiraba Jorge Ramada, es decir, acá la idea del reconocimiento va asociada a pensar otro encare de esto, que creo que Lucía lo planteó también en su intervención,
si lo pensamos desde la lógica de los bienes comunes y pensamos este compromiso mucho más amplio, extendido en ese sentido sí de responsabilidad, a ubicar el tema de la tasa ramada, que le decimos nosotros, así como estaba la tasa Tobin, a las bolsas, por ejemplo, y se plantea claramente ubicada ahí la posibilidad de tener fondos importantes para el reconocimiento sociolaboral de la categoría, ¿verdad? Me parece que se pueden ir atando estas cosas, ¿no? El tema que creo que es central, en varias de las intervenciones se plantea y a veces como que parece que se agota, acá yo lo tiraba, bueno, pero volvemos sobre lo mismo, como una noria ahí dando vuelta. Me parece que es interesante ahí ubicarnos en este plano de los desafíos y de las propuestas, ¿no? Yo creo que esa idea de colocar un objetivo central como el reconocimiento sociolaboral y pensar cómo se financia eso y cómo participa lo público y lo privado en eso, pero al mismo tiempo ubicar otro plano más de propuestas integradas de cadena de producción solidaria, me parece que son dos propuestas que hasta ahora han sido enunciativas, que pueden ser programáticas. ¿Cómo las constituimos en programáticas? Ahí requiere cambios en la interinstitucionalidad y ahí sí me parece que puede haber dos objetivos centrales donde podemos aportar todo. El gran problema que yo entiendo de la ley de envase y de las plantas es que se pierde la garantía del acceso a los residuos. Que eso queda librado a determinada captación que logre el sistema de separación en el origen, cuando en realidad lo que funciona en otras partes, por lo que hemos visto, ¿no?, es que se mantiene el vínculo directo con los residuos, la recolección, y como estaba planteado, como decía el raconto de Esteban, en el origen de la propuesta, mantener ese circuito y integrar allí también a los trabajadores individuales. Me parece que en ese sentido la cooperativización puede ser para algunos, el trabajo individual para otros, y la combinación de los distintos trabajos tiene que ser un objetivo de la política. Sí, una reflexión precisamente a raíz de este comentario que hacía Esteban, que resulta bien interesante. Yo me quería detener un poco sobre esto. Fíjense ustedes de que sistemáticamente, y está bien, hoy se me había pasado mencionarlo, sistemáticamente el reconocimiento de los trabajadores como sujeto, como forma organizada, como un interlocutor válido, siempre ha estado unido indefectiblemente al tema del conflicto, es decir, a relaciones conflictivas. Es decir, nosotros irrumpimos en un escenario no porque alguien vaya, nos toque el hombro y nos llame, nos inviten, sino que por lo general lo hacemos como convidado de piedra. No se trata de decir, a ver, tenemos o no tenemos un espacio, o desde tal institución o tal jerarca ha prestado más o menos oído o es más o menos sensible a los planteos o a las necesidades y a las circunstancias que pueden vivir los clasificadores, sino de que siempre, permanentemente, eso está ligado a esta necesidad. Yo creo que hoy lo fueron enumerando en distintas intervenciones, tanto en la de Jorge como en las otras que ustedes fueron haciendo. Y me parece, primero, sin reiterar conceptos, pero traer nuevamente este tema de la desarticulación del sector. Yo creo que es una de las cuestiones, por cosas que planteó Lucía, por cosas que ya se señalaron acá adentro, que planteaba el Sapo, en fin, de dónde pueden estar los intereses y de quiénes por desarticular este tema. Después hay inconsistencias en las políticas de Estado, lo señalaba Gerardo hoy, con respecto, por ejemplo, a esto de la incineración. ¿De qué sirve de que determinados equipos técnicos multidisciplinarios trabajen, propongan o entiendan de que la solución al tema de los residuos pasa por determinado lugar, si después en ese esquema jerárquico puede venir alguien y decir, no sé, acá se hace tal cosa? ¿Argumentado de qué forma? ¿En función de qué? Bueno, no sabemos. O no es una cuestión que está a discusión. Entonces, era lo que mencionábamos, sin políticas de Estado. Es muy difícil, siempre vamos a estar, ya no solo cada 5 años cambiando el libreto, pero vamos a estar cambiando cada 2 años. Y lo que es peor, de una forma muy discrecional. Es decir, ahora es cierto, hay un organismo que va a tener que, trabajar sobre la implementación de políticas públicas. Pero, es decir, ¿dónde están las garantías de la coherencia de ese organismo? Es decir, ¿quién las tiene? ¿Están fijadas institucionalmente
O en cualquier momento, no sé, descubriremos, como no hace mucho habíamos descubierto en el 2013, de que incinerar, porque en Italia lo hacían y era fenómeno, y bueno, está. Y se llenaron ríos de tintas, digo, y hubieron intervenciones muy extensas al respecto, donde que la basura echara humo y generara energía eléctrica parecía que era el paradigma que en todas partes del mundo, y la gente inteligente tendía hacia eso. Digo, 6 meses después, bueno, no, parece que el paradigma no estaba ahí, el paradigma era otro. Bueno, entonces, es decir, a veces desde los trabajadores, desde los clasificadores, necesitamos una brújula, digo, para saber más o menos siquiera dónde está el norte de ese escenario que es tan cambiante. Entonces, digo, a ver, este es uno de los reclamos que nosotros hacemos para esta administración, es decir, bueno, hay experiencias, hay determinados planteos que puedan ser asimilables a políticas de Estado. Y bueno, y sí, vamos a seguir reclamando esto, el reconocimiento que nosotros tenemos como sector y de nuestras tareas. De eso, evidentemente que lo hacemos y ya explicamos por qué hacemos esta reivindicación. Desde esa perspectiva, creo que podemos estar abiertos a colaborar en general. Es decir, bueno, tenemos con una propuesta o lo que sea, pero sobre una perspectiva de la desarticulación, sobre una perspectiva que sostenga de que el trabajo de la clasificación es malo, es nocivo, feo, eso que sé qué, digo, no, desde ese punto de vista no lo aceptamos. Bien, hay 2 compañeros, está Nancy, quería hablar, y compañeros.